¿Por qué Dios permitió 400 años de esclavitud al pueblo hebreo? ¿Es posible reconciliar el sufrimiento con un propósito divino más grande? Esta pregunta ha intrigado a filósofos, teólogos y buscadores espirituales durante siglos. Una de las historias más impactantes de la Biblia es la esclavitud del pueblo hebreo en Egipto, un periodo de 400 años de sufrimiento y opresión. ¿Por qué un Dios justo y misericordioso permitiría tal prueba para su pueblo elegido? En este video exploraremos las posibles respuestas desde perspectivas históricas, filosóficas y espirituales, desafiando las nociones convencionales. Al final, esta reflexión podría transformar tu comprensión sobre el sufrimiento, el propósito y el plan divino. Quédate con nosotros. Comencemos esta profunda exploración viajando al pasado, más de 3000 años atrás, para entender el contexto histórico y espiritual de los hebreos en Egipto. ¿Cómo llegaron a convertirse en esclavos? Y, más importante aún, ¿qué significado podría tener este episodio dentro del marco más amplio del plan divino? El origen de la esclavitud en Egipto. La historia comienza con José, uno de los 12 hijos de Jacob, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. A través de una serie de eventos extraordinarios, José ascendió al rango de visir en Egipto, administrando las provisiones durante una hambruna que afectó a toda la región. Fue durante este tiempo que Jacob y sus descendientes, unas 70 personas en total, se trasladaron a Egipto para sobrevivir. Aunque inicialmente fueron recibidos con honores, las generaciones posteriores enfrentaron un cambio radical. El libro del Éxodo describe cómo un nuevo faraón, que no conocía a José, percibió al creciente número de hebreos como una amenaza. Decidió someterlos a la esclavitud para controlar su expansión. ¿Pero qué motivó esta transición de invitados a esclavos? Más allá de los factores políticos y sociales, algunos intérpretes bíblicos sugieren que esta evolución tenía un propósito espiritual: fortalecer la identidad colectiva del pueblo hebreo y prepararlos para cumplir su destino como una nación consagrada a Dios. El simbolismo del número 400. La cifra de 400 años de esclavitud no es arbitraria. En la numerología bíblica, el número 4 a menudo simboliza la totalidad del mundo físico, los 4 puntos cardinales, las estaciones del año. Multiplicado por 100, representa una plenitud amplificada. Este periodo no solo alude a un tiempo prolongado, sino también a una etapa completa en la historia del pueblo hebreo, diseñada para lograr un cambio profundo en su relación con Dios. En Génesis 15, 13, 14, Dios predice este periodo a Abraham. Ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación a la que servirán, y después de esto saldrán con muchas riquezas. Aquí se insinúa que este sufrimiento no sería eterno y que traería una recompensa. La pregunta clave es: ¿qué estaba buscando Dios en este proceso? Una perspectiva espiritual del sufrimiento. Para muchos, la esclavitud representa un mal absoluto, una injusticia que contradice la noción de un Dios amoroso. Sin embargo, en las tradiciones espirituales, el sufrimiento a menudo se entiende como un catalizador para el crecimiento espiritual. En el caso del pueblo hebreo, la esclavitud podría haber servido para 1. Forjar la unidad nacional. Antes de Egipto, los hebreos eran un grupo disperso de clanes familiares. La experiencia compartida del sufrimiento les dio una identidad colectiva, preparándolos para convertirse en una nación unida bajo la ley de Dios. 2. Recordar la dependencia de Dios. En la prosperidad, es fácil olvidar la necesidad de lo divino. La opresión en Egipto los llevó a clamar a Dios, estableciendo una relación más profunda y dependiente de Él. 3. Prepararlos para la libertad. Irónicamente, solo quienes han experimentado la esclavitud pueden apreciar plenamente el valor de la libertad.
Los 400 años en Egipto fueron una lección vivencial que moldeó su comprensión de la justicia y la compasión. La paradoja divina. El mal como instrumento del bien. Esto nos lleva a una paradoja intrigante. Si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? Esta pregunta ha sido central en la filosofía y la teología durante milenios. En este caso, algunos estudiosos sugieren que Dios usó el mal de la esclavitud como un instrumento para cumplir un propósito más elevado. Una posible analogía es el proceso de purificación del oro. El metal debe ser expuesto al fuego para eliminar sus impurezas. De manera similar, los 400 años en Egipto pueden interpretarse como un proceso de purificación para el pueblo hebreo, preparándolos para recibir la ley en el Sinaí y convertirse en una luz para las naciones. La promesa de liberación. Aunque la esclavitud fue un periodo oscuro, nunca estuvo desprovisto de esperanza. Génesis 15 no solo predice el sufrimiento, sino también la redención. Esta promesa anticipa la figura de Moisés, quien lideraría al pueblo fuera de Egipto con mano poderosa. Es importante destacar que esta liberación no fue solo física, sino también espiritual. A través de las plagas y el éxodo, Dios mostró su poder no solo a los hebreos, sino también a los egipcios, desafiando las creencias de su tiempo y revelando que el único Dios verdadero trasciende las fronteras nacionales y religiosas. Hasta aquí hemos explorado el contexto histórico y las posibles razones espirituales detrás de los 400 años de esclavitud en Egipto. Pero esto plantea una pregunta aún más profunda. ¿Qué significado tiene el sufrimiento en nuestras propias vidas? En la siguiente parte, profundizaremos en cómo esta historia resuena con nuestras experiencias personales y qué enseñanzas podemos extraer para enfrentar los desafíos que parecen inexplicables. En la primera parte, exploramos cómo los 400 años de esclavitud en Egipto moldearon la identidad colectiva del pueblo hebreo y los prepararon para un propósito divino mayor. Ahora es momento de profundizar en el significado del sufrimiento. ¿Por qué es una constante en la experiencia humana? ¿Qué lecciones espirituales y filosóficas podemos extraer de esta historia para nuestras propias vidas? El sufrimiento como herramienta de transformación. Desde una perspectiva espiritual, el sufrimiento no es meramente un castigo ni un accidente. A menudo se percibe como un proceso de aprendizaje, una herramienta de transformación. Al igual que el pueblo hebreo fue moldeado en Egipto, los momentos difíciles en nuestras vidas pueden ser catalizadores para cambios profundos. En las palabras del filósofo y teólogo Søren Kierkegaard, el sufrimiento es la escuela donde se forma la verdadera grandeza del alma. Al enfrentar pruebas, desarrollamos virtudes como la paciencia, la humildad y la fe. En el caso del pueblo hebreo, la esclavitud los preparó para entender el verdadero significado de la libertad y la responsabilidad que ésta conlleva. El simbolismo de Egipto, esclavitud espiritual. En la tradición bíblica, Egipto no solo representa un lugar físico, sino también un estado espiritual. A menudo se interpreta como un símbolo de esclavitud al pecado, la idolatría o las limitaciones humanas. Cuando los hebreos claman a Dios en medio de su sufrimiento, no solo están pidiendo liberación física, sino también una renovación espiritual. Esto refleja una realidad universal. Todos, en algún momento, enfrentamos nuestras propias Egiptos, lugares de opresión interna que nos impiden alcanzar nuestra plenitud espiritual. Pregúntate, ¿qué me mantiene atado espiritualmente o emocionalmente? ¿Qué faraones internos, miedos, dudas, egoísmo gobiernan mi vida? El proceso de liberación del pueblo hebreo es un espejo de nuestras propias luchas por romper las cadenas que nos atan, ya sean externas o internas. La aparente ausencia de Dios en el sufrimiento. Una de las preguntas más desconcertantes de esta historia es, ¿dónde estaba Dios durante esos 400 años?
Esta es una pregunta que muchos se hacen en momentos de sufrimiento. El silencio divino puede parecer abandono, pero a menudo se interpreta como una prueba de fe. En el caso del pueblo hebreo, su sufrimiento no era señal de que Dios los había olvidado, sino parte de un plan mayor que aún no podían comprender. Esto resuena con la historia de Job, otro relato bíblico donde el sufrimiento parece incomprensible. Al final, Job no recibe una respuesta clara sobre por qué sufrió, pero sí experimenta una revelación profunda de la grandeza y la sabiduría de Dios. Reflexión personal. En los momentos de dificultad, puede ser útil recordar que el silencio no significa ausencia. Tal vez, como los hebreos en Egipto, estamos siendo moldeados para algo más grande. Lecciones sobre resiliencia. El poder de la comunidad. Una de las razones por las que el pueblo hebreo sobrevivió 400 años de opresión fue su sentido de comunidad. A pesar de las condiciones adversas, mantuvieron sus tradiciones, su fe y su identidad. Esto nos enseña la importancia del apoyo comunitario en tiempos de crisis. Cuando enfrentamos desafíos, el aislamiento puede amplificar nuestro dolor, pero la conexión con otros puede brindar fuerza y esperanza. Preguntas para reflexionar. ¿Estoy buscando apoyo en mi comunidad cuando enfrento dificultades? ¿Cómo puedo ser una fuente de fortaleza para otros en sus propios momentos de Egipto? La promesa de redención. A lo largo de la esclavitud en Egipto, los hebreos se aferraron a la promesa de que un día serían liberados. Esta esperanza fue fundamental para su resistencia. En nuestras propias vidas el sufrimiento a menudo puede parecer interminable, pero la fe en que existe un propósito mayor puede ser un ancla en medio de la tormenta. Esto no significa ignorar el dolor, sino encontrar significado en medio de él. Jesús en el Nuevo Testamento habló de esta esperanza de redención cuando dijo: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. La conexión entre el pasado y el presente. El relato de los 400 años de esclavitud no es solo una historia antigua, es un espejo de nuestra realidad actual. Vivimos en un mundo donde las esclavitudes modernas, la desigualdad, el estrés, el materialismo, nos atan de diferentes maneras. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo podemos encontrar propósito en medio de nuestras luchas? ¿Qué estamos aprendiendo de nuestros propios Egiptos? Hasta ahora hemos reflexionado sobre el significado del sufrimiento y cómo este puede ser una herramienta de transformación. Pero ¿qué hay del papel de Dios en todo esto? ¿Fue simplemente un observador pasivo durante estos 400 años? ¿O estaba trabajando tras bambalinas para preparar algo más grande? En la siguiente parte, exploraremos cómo las plagas, el éxodo y los milagros posteriores revelan el propósito divino detrás de este periodo oscuro. Acompáñanos mientras descubrimos cómo incluso en medio de la opresión, Dios estaba preparando una liberación que cambiaría la historia. En las partes anteriores exploramos cómo los 400 años de esclavitud del pueblo hebreo no fueron un accidente, sino una etapa con un propósito espiritual. Reflexionamos sobre el sufrimiento como una herramienta de transformación y descubrimos cómo este proceso fortaleció la identidad colectiva de los hebreos. Ahora profundizaremos en cómo el plan divino comienza a manifestarse de manera concreta a través del éxodo, las plagas y los milagros que marcaron el final de esta opresión. El silencio antes de la intervención, una prueba de fe. Durante 400 años los hebreos clamaron a Dios en medio de su sufrimiento. Sin embargo, parece que Dios permaneció en silencio durante este tiempo. ¿Por qué no actuó de inmediato? En términos espirituales, este aparente retraso puede interpretarse como una prueba de fe y paciencia. En la Biblia, a menudo se observa que Dios actúa en su propio tiempo, no en el nuestro. El Salmo 27:14 nos recuerda:
Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. El silencio no significó abandono, sino preparación. Dios estaba esperando el momento exacto para revelar su poder de una manera que no solo liberaría al pueblo hebreo, sino que también impactaría al mundo entero. La elección de Moisés, un líder improbable. La intervención de Dios comienza con un hombre, Moisés. Su historia es fascinante porque rompe con las expectativas humanas sobre el liderazgo. Moisés era un fugitivo, inseguro de sí mismo y tartamudo. Sin embargo, fue elegido por Dios para liderar a su pueblo hacia la libertad. Esto nos enseña una poderosa lección. Dios a menudo elige a los menos probables para cumplir sus propósitos. En 1 Corintios 1:27 leemos: Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. El llamado de Moisés también simboliza cómo Dios nos invita a ser parte activa de su plan. Incluso en nuestras imperfecciones, podemos desempeñar un papel significativo en la transformación de nuestras vidas y las de otros. Reflexión personal. ¿Hay momentos en los que me siento incapaz de enfrentar mis desafíos? Tal vez, como Moisés, necesito confiar en que mis debilidades pueden ser usadas para un propósito mayor. Las plagas de Egipto. Señales del poder divino. Uno de los episodios más emblemáticos del Éxodo son las 10 plagas que Dios envió sobre Egipto. Estas plagas no solo eran castigos, sino también actos simbólicos destinados a demostrar la superioridad del Dios de Israel sobre los dioses egipcios. Cada plaga desafiaba a una deidad específica del panteón egipcio. Por ejemplo, la plaga del Nilo convertido en sangre atacaba a Hapi, el dios del río. La oscuridad durante 3 días desafiaba a Ra, el dios del sol. De esta manera, Dios no solo liberaba a su pueblo, sino que también desmontaba las creencias egipcias, revelando que Él era el único Dios verdadero. Reflexión espiritual. Hay ídolos modernos en nuestras vidas que nos impiden ver el poder de lo divino. Tal vez las plagas de Egipto nos invitan a cuestionar en qué estamos poniendo nuestra fe. El paso del Mar Rojo. La liberación definitiva. El clímax del Éxodo es el cruce del Mar Rojo, un evento que simboliza la intervención milagrosa de Dios para salvar a su pueblo. Este momento marcó no solo la liberación física de los hebreos, sino también su transición hacia una nueva identidad como nación libre bajo el liderazgo de Dios. Desde una perspectiva espiritual, el cruce del Mar Rojo representa el acto de fe definitivo, caminar hacia lo desconocido, confiando en que Dios abrirá un camino. Esto nos recuerda que, en momentos de dificultad, debemos dar el primer paso, incluso cuando no podamos ver la solución completa. Preguntas para reflexionar. ¿Qué mares rojos estoy enfrentando en mi vida? ¿Estoy dispuesto a confiar en que hay un propósito detrás de las adversidades? La liberación como un pacto espiritual. Una vez libres, los hebreos no fueron simplemente abandonados a su suerte. Dios estableció un pacto con ellos en el monte Sinaí, donde les entregó los 10 mandamientos. Este pacto no era solo una lista de reglas, sino un recordatorio de su relación especial con Dios y de la responsabilidad que tenían como pueblo elegido. La esclavitud en Egipto no solo los preparó para apreciar la libertad, sino también para entender que la verdadera libertad implica vivir en armonía con principios divinos. Como dice Gálatas 5:13, ustedes, hermanos, fueron llamados a ser libres, pero no usen esa libertad para dar rienda suelta a la carne. Más bien, sírvanse unos a otros humildemente por amor. Lección personal. La libertad no es ausencia de restricciones, sino la capacidad de vivir con propósito y en conexión con lo divino. El impacto en las generaciones futuras. La historia del Éxodo no solo transformó a la generación que experimentó la liberación,
sino que se convirtió en un símbolo eterno de esperanza y redención. A través de los siglos, los profetas, los salmistas y más tarde, Jesús mismo, se refirieron a este evento como un recordatorio del poder de Dios para liberar a su pueblo. Incluso hoy, el Éxodo sigue resonando como un mensaje de esperanza para quienes enfrentan opresión, ya sea física, emocional o espiritual. En esta sección, hemos visto cómo Dios intervino de manera milagrosa para liberar al pueblo hebreo y cómo este evento transformó su identidad y relación con Él. Pero aún queda una pregunta importante. ¿Cómo se explica el sufrimiento a la luz de la justicia divina? ¿Es compatible con un Dios amoroso? En la siguiente parte, abordaremos las objeciones más comunes a este relato y exploraremos cómo la justicia divina se manifiesta incluso en los periodos más oscuros. No te lo pierdas. A lo largo de este recorrido hemos explorado el sufrimiento del pueblo hebreo, su liberación milagrosa y el pacto que los unió a Dios de una manera profunda. Sin embargo, una pregunta persiste. ¿Cómo reconciliar un periodo de opresión tan prolongado con la noción de un Dios justo y amoroso? En esta sección, abordaremos las objeciones más comunes a este relato y reflexionaremos sobre cómo la justicia divina opera en un marco que trasciende nuestra comprensión humana. ¿Por qué un Dios amoroso permite el sufrimiento? Esta pregunta ha sido debatida por teólogos y filósofos durante siglos. Desde una perspectiva humana, 400 años de esclavitud parecen incompatibles con un Dios que se describe como justo y compasivo. Sin embargo, al observar el relato desde una perspectiva espiritual más amplia, surgen elementos que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia divina. En primer lugar, la justicia de Dios no opera según nuestras expectativas temporales. En Eclesiastés 3:1 se nos dice: «Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora». Dios ve el panorama completo, mientras que nuestra perspectiva está limitada por el tiempo y las circunstancias inmediatas. Reflexión personal. ¿Es posible que las pruebas que enfrentamos ahora sean parte de un propósito que aún no podemos comprender? La paciencia divina y el libre albedrío. Otro aspecto importante es el respeto de Dios por el libre albedrío. El faraón y los egipcios tuvieron muchas oportunidades para cambiar su comportamiento. Incluso antes de las plagas, Moisés y Aarón acudieron repetidamente al faraón pidiendo la liberación del pueblo. Pero el faraón endureció su corazón una y otra vez. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo el sufrimiento no siempre es causado directamente por Dios, sino por las decisiones humanas. La esclavitud en Egipto no fue una imposición divina, sino el resultado de un sistema opresivo creado por los hombres. Sin embargo, Dios intervino para redimir la situación y mostrar su poder. Lección espiritual. Dios no fuerza nuestra voluntad, pero sí trabaja en medio de nuestras decisiones para llevar a cabo un propósito mayor. La justicia en el marco eterno. La Biblia enseña que la justicia divina no siempre se manifiesta de inmediato, sino que opera en un marco eterno. Los 400 años de esclavitud pueden parecer un tiempo extremadamente largo para nosotros, pero en el plan divino representaron una etapa de preparación. En 2 Pedro 3:8 se nos dice: «Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día». Esta perspectiva no minimiza el sufrimiento, pero nos invita a confiar en que Dios está obrando incluso cuando no podemos verlo. El sufrimiento como medio para el bien mayor. A lo largo de la Biblia, encontramos ejemplos donde el sufrimiento aparentemente injusto condujo a un bien mayor. Uno de los ejemplos más conocidos es el de José, vendido como esclavo por sus propios hermanos. Aunque sufrió injustamente, finalmente se convirtió en el segundo al mando en Egipto y salvó a su familia del hambre. En Génesis 50:20, José dice: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que hoy vemos, salvar la vida de mucha gente».
Del mismo modo, los 400 años de esclavitud prepararon al pueblo hebreo para convertirse en una nación fuerte y un testimonio viviente del poder de Dios. Las objeciones modernas, el dilema del mal. Hoy en día, el relato de la esclavitud en Egipto plantea objeciones filosóficas y éticas. 1. ¿Es justo que Dios permita el sufrimiento de inocentes? 2. ¿No podría haber intervenido antes para evitar tanto dolor? Desde una perspectiva teológica, se argumenta que el mal y el sufrimiento no son actos de Dios, sino consecuencias de un mundo caído donde el libre albedrío permite tanto el bien como el mal. Sin embargo, Dios utiliza incluso el mal para cumplir sus propósitos, la redención como respuesta final. En última instancia, la justicia divina se manifiesta a través de la redención. El Éxodo no solo liberó al pueblo hebreo físicamente, sino que también los transformó espiritualmente. Este patrón de sufrimiento seguido de redención se repite en toda la Biblia, culminando en el sacrificio de Jesús, quien sufrió para traer salvación a la humanidad. Reflexión personal. ¿Podemos ver nuestros propios momentos de sufrimiento como parte de un proceso de redención? El impacto de los 400 años en la fe colectiva. Los 400 años de esclavitud no fueron olvidados por el pueblo hebreo. Al contrario, se convirtieron en una piedra angular de su identidad y su fe. Cada año, durante la Pascua, los judíos recuerdan el Éxodo como un recordatorio de la fidelidad de Dios. Esto nos muestra que incluso las pruebas más difíciles pueden transformarse en testimonios de esperanza y fortaleza para las generaciones futuras. Gancho para la próxima parte. A través de esta reflexión, hemos explorado cómo la justicia divina trasciende nuestra comprensión y cómo el sufrimiento puede tener un propósito mayor en el marco eterno. Pero hay algo más profundo que debemos considerar. ¿Qué nos enseña esta historia sobre nuestra propia libertad y nuestra relación con Dios? En la próxima y última parte, concluiremos con reflexiones transformadoras sobre la importancia de vivir en libertad espiritual y cómo esta historia sigue resonando en nuestras vidas hoy. En las partes anteriores, hemos recorrido la historia del pueblo hebreo, reflexionando sobre el propósito del sufrimiento, la justicia divina y los actos milagrosos que llevaron a su liberación. Ahora, llegamos al momento de conectar esta historia con nuestra vida personal. ¿Qué significa realmente ser libre? ¿Cómo podemos aplicar las lecciones del Éxodo a nuestra propia búsqueda espiritual y a los desafíos que enfrentamos hoy? La verdadera libertad, más allá de lo físico. El Éxodo marcó la liberación física del pueblo hebreo, pero la historia no termina ahí. Una vez fuera de Egipto, los hebreos enfrentaron un nuevo desafío: aprender a vivir como un pueblo libre. Durante siglos habían sido esclavos, y su identidad estaba profundamente influenciada por esa experiencia. Este proceso nos muestra que la verdadera libertad no se limita a lo físico o externo. También implica una transformación interna. Jesús lo expresó claramente en Juan 8:36. Así que, si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. La libertad espiritual consiste en liberarnos de aquello que nos ata internamente: el miedo, la culpa, el orgullo, o cualquier cosa que nos impida vivir plenamente en conexión con lo divino. Reflexión personal. ¿Hay aspectos de mi vida en los que aún vivo esclavizado? ¿Qué pasos puedo dar hacia una libertad espiritual más plena? El desierto como símbolo de transformación. El tiempo que los hebreos pasaron en el desierto después de su liberación también tiene un profundo significado espiritual. El desierto simboliza un período de purificación y dependencia total de Dios. Allí, el pueblo aprendió a confiar en Dios para todo. El maná que caía del cielo, el agua que brotaba de la roca, y la nube y la columna de fuego que los guiaban. En nuestras vidas, el desierto puede representar esos momentos difíciles donde todo parece incierto.
pero también es un lugar donde nuestra fe es puesta a prueba y fortalecida. Como dice Deuteronomio 8, 2, 3. Recuerda cómo el Señor tu Dios te condujo por todo el camino en el desierto durante estos 40 años, para humillarte y ponerte a prueba, a fin de conocer lo que había en tu corazón. Preguntas para reflexionar. ¿He atravesado un desierto en mi vida? ¿Cómo ha transformado mi relación con Dios o conmigo mismo? La libertad con propósito. El pacto en el Sinaí. Dios no liberó al pueblo hebreo solo para que fueran libres. Les dio un propósito y una identidad como su pueblo elegido. Esto quedó sellado en el pacto del Sinaí, donde Dios entregó los 10 mandamientos. De manera similar, nuestra libertad espiritual no es un fin en sí mismo. Está destinada a un propósito mayor: vivir una vida de servicio, amor y conexión con lo divino. Como dice Gálatas 5:13, ustedes fueron llamados a ser libres, pero no usen esa libertad para dar rienda suelta a la carne. Más bien, sírvanse unos a otros en amor. Lección espiritual. La verdadera libertad nos llama a vivir con responsabilidad y propósito. El legado del Éxodo. Un mensaje universal. El relato del Éxodo no es solo una historia del pueblo hebreo, es un mensaje universal que resuena en cada uno de nosotros. Todos enfrentamos nuestros propios Egiptos, situaciones, personas o incluso pensamientos que nos mantienen cautivos. Pero el Éxodo nos recuerda que la liberación es posible y que no estamos solos en el proceso. Dios escucha nuestros clamores incluso cuando parece que guarda silencio, y cuando llega el momento adecuado, interviene de maneras que a menudo superan nuestra comprensión. Reflexión personal. ¿Qué Egipto necesito dejar atrás en mi vida? ¿Qué pasos concretos puedo dar hacia mi propia liberación espiritual? La Pascua, un recordatorio eterno. Cada año, la celebración de la Pascua sirve como un recordatorio del Éxodo y del poder de Dios para liberar a su pueblo. Para los cristianos, la Pascua también adquiere un significado adicional: la liberación del pecado y la muerte a través del sacrificio de Jesús. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo el mensaje del Éxodo sigue siendo relevante hoy, no solo como un evento histórico, sino como una metáfora de nuestra propia jornada espiritual. Reflexión espiritual. ¿De qué maneras puedo recordar y honrar las liberaciones que he experimentado en mi vida? ¿Cómo puedo usar mi propia libertad para ayudar a otros en su camino? Conclusión. Una invitación a la reflexión. El Éxodo es más que una historia antigua. Es un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias luchas, esperanzas y victorias. Nos recuerda que, aunque el sufrimiento puede parecer interminable, siempre hay un propósito mayor que se está desarrollando. Como seres humanos, somos invitados a buscar la libertad no solo en un sentido físico, sino también en un sentido espiritual. A través de nuestra conexión con lo divino, podemos encontrar propósito, redención y esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Así como Dios escuchó el clamor del pueblo hebreo, Él también escucha el tuyo. Si estás enfrentando un Egipto en tu vida, recuerda que no estás solo. El desierto puede ser difícil, pero también es un lugar de transformación. Y cuando finalmente cruces tu propio mar rojo, descubrirás que cada paso valió la pena. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. No olvides dejar tus comentarios, compartir tus pensamientos y seguir nuestro canal para más contenido como este. Recuerda, la verdadera libertad comienza en el alma. Nos vemos en el próximo video.